nación. Bueno, pues antes de saludar al ministro de Justicia, una rapidísima ronda entre nuestros contertulios. Este tema sigue ahí, ya veremos cómo termina. Y en estas últimas horas, en la entrevista esta famosa que hemos comentado en el Wall Street Journal, Zapatero vuelve a apoyar de manera además muy clara, muy enérgica incluso la política de Sarkozy. No sé si en ese tema, Vicente, también se está arriesgando un poquito Zapatero. Yo creo que el apoyo del presidente responde más a cuestiones de política bilateral entre países. Sí. Que al fondo del asunto, porque el fondo del asunto, desde mi punto de vista, sigue siendo bastante escandaloso. Es decir, el expediente que ha abierto la Comisión Europea, veremos en qué termina, pero parece evidente que las expulsiones masivas de gitanos son inaceptables, según, en fin, la normativa europea y el sentido común. Por lo tanto, yo lo enmarco más en esa cuestión de relaciones con Francia. Nos tenemos que llevar bien con Sarkozy, nos está ayudando mucho y, por lo tanto, creo que es un peaje que tiene que pagar el presidente español, que no debe ser cómodo, ¿eh? Seguro que no. Matías. Sí, el peaje de Zapatero, tanto en París como en Nueva York, parece ser que nunca más va a volver a ser de izquierdas, ¿no? Esa es la ejaculatoria que un poco repite. No, hay dos cosas. Más que el fondo del asunto, a mí me preocupa la forma del asunto. Es decir, que Sarkozy buscara que cargaba contra una etnia concreta que son los gitanos y no contra una actividad o una situación ilegal. Ahora bien, está claro que Reding se excedió en sus palabras de hace una semana y aunque se agradece su coraje, lo que esto va a plantear un poco es la figura controvertida de los comisarios europeos que también padecimos en el caso de España con aquel célebre Olli Rehn que nos decía pues un poco cómo teníamos que gestionar nuestra economía y la pregunta es ¿de dónde salen, quién les ha elegido y de dónde surge su poder? A mí, por cierto, puestos a decirlo todo, me parece, y es una opinión absolutamente personal, me parece bastante tramposa la alusión que ha hecho Viviane Reding a que las críticas que ha recibido forman parte del machismo que existe, que es general y que también se ha manifestado en nuestro caso. Me parece que interpretar las críticas que se le han hecho por su alusión a la Segunda Guerra Mundial y a los nazis con machismo, yo creo que está utilizado de manera muy torticera. Pero insisto, es una opinión personal. Enrique. No, yo me sumo a ti. Que siendo mujer, una mujer no debe nunca escudarse en su género, yo creo. Y sobre todo en una situación como cuando esta. Ejerce el poder, cuando más se está ejerciendo el poder. No, pero que le utilice como excusa por eso, su género, yo creo que no debe hacerlo. Respecto a la segregación de los gitanos, yo creo que aquí quien esté libre de pecado que tire la primera piedra un poco. Forma parte de la Constitución histórica de Europa el que todos los países hemos discriminado y segregado. Estamos discriminando y segregando y seguiremos discriminando y segregando a los gitanos. Luego aquí a ver cómo evoluciona esto en el futuro. Y otra cosa más. A mí quizá lo que más me ha llamado la atención de este episodio Reding, por llamarlo así, es que parece que está funcionando la separación de poderes en el seno de la Unión. Porque aparecen tres partes. El Parlamento, la Comisión y el Consejo de Jefes de Gobierno. Que cada una de esas tres partes, de esos tres poderes, hacen piña entre sí y se protegen y se defienden. Y quizá parezca incluso una especie de coalición entre el Parlamento Europeo y la Comisión frente a el Consejo de Jefes de Gobierno. A ver, esto es curioso, esto es interesante. Francisco Camaño, ministro de Justicia, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Ya veo cómo está de interesante y de enérgico el debate también. Oiga, como jurista, lo primero, como jurista, lo ocurrido en Francia, ¿a qué le huele? ¿Hay artículos concretos de los tratados europeos que están ahí en cuestión, si se han vulnerado o no? Estamos ante un tema que afecta directamente a la convivencia de todos los europeos y a la forma, por tanto, de integración, ¿no? Y del tipo de sociedad que queremos. Y esto es muy importante antes de arriesgar a hacer valoraciones jurídicas prematuras. Por tanto, yo sí quisiera subrayar que la política de inmigración española es bien distinta a la que se está siguiendo en este momento en Francia, que nosotros hemos apostado siempre por la integración de todos los distintos ciudadanos procedentes de muy diversos lugares del mundo, y creo que la sociedad española en este punto, en términos generales, ha dado síntomas, quizá por su propia forma de fraguarse históricamente, de tolerancia y capacidad de acogida. Es cierto que hay un expediente que está en tramitación y es, por tanto, prudente esperar a ver qué resuelve ese expediente respecto a la aplicación del derecho comunitario y evitar, y en mi opinión, declaraciones o manifestaciones de enfrentamiento que efectivamente yo también coincido que tienen algo que ver con dos realidades. Por una, con el modo de ser, digamos, de la comisaria Viviane Reding, más allá de los motivos de fondo que pueda tener, que yo no cuestiono, pero sí, en efecto, sería bueno que cuando se aprobó la orden europea o la propuesta española de orden europea de Euroorden, precisamente para luchar contra el machismo, no tuviésemos
por razones técnicas todavía desconocidas hoy, porque el informe de la Comisión no ha llegado a existir frente al del Consejo y al del Parlamento, que oír que era una chapuza jurídica, porque no solo se le decía a España, sino a los servicios jurídicos del Consejo y del Parlamento Europeo. Por tanto, hay veces que el tono sí es importante en este tipo de cuestiones. Y en segundo lugar, hay otro efecto que tiene que ver con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa. En efecto, cada poder... Y por tanto la posición del Consejo en estos temas, que aparece comunitaria, tiene mucho que ver con la necesidad del Consejo de reafirmarse frente al protagonismo, la posición política que pueda tener la Comisión. Y ahí el papel del Parlamento, que siempre considerábamos que era una figura secundaria, incluso después del tratado, va a jugar y va a ser una pieza definitiva. Como europeo, en ese punto sí me alegro mucho. Y como jurista, concluyo, yo prefiero esperar a ver qué se resuelve, comprobar cómo se aplica el derecho comunitario y entonces sí sacar valoraciones fundadas. Oiga, usted entiende, ¿no?, que las palabras del presidente del gobierno de apoyo tan claro a Sarkozy generen desconcierto en las propias filas socialistas. Lo entiende esto, ¿verdad? Yo entiendo las razones de las palabras del presidente del gobierno, que creo que son razones que se encuadran precisamente no solo en las relaciones bilaterales con Francia, sino, insisto, en esta posición común también del Consejo en estos temas, donde no está solo en juego esta particular cuestión, sino en el medio plazo las relaciones políticas entre Comisión y Consejo, entre los Estados miembros y los nuevos órganos de dirección de la Unión. Y por eso es bueno, ante este tipo de declaraciones, de aparición pública en el escenario político europeo de nuevos actores, también colocarlos en su lugar y esperar a que los expedientes y las cuestiones se resuelvan con arreglo al derecho comunitario. Ministro, ayer asistimos al acto institucional de apertura del año judicial, que es una cita a la que cada año hay que prestarle atención porque ahí aparecen asuntos interesantes y se hacen declaraciones e intenciones que luego hace falta pues cotejar en el futuro a ver cómo se aplican. De las muchas cosas que se dijeron y muy interesantes que ahora comentaremos, a mí hay una que me llamó mucho la atención por su contundencia, por su manera de decirlo además, que fue esa especie de, iba a decir mitin y no es la palabra adecuada, el alegato que hizo el fiscal general de que cuando persigue su ministerio la corrupción no hace distingos entre ideologías de los grupos. Es decir, le está mandando un mensaje al Partido Popular por la ofensiva, porque es una auténtica ofensiva, de descrédito de las instituciones por el tema Gürtel cada vez que aparecen novedades. Dígame una cosa, tan de moda que está el concepto de sostenibilidad para aplicarlo a la economía, al medio ambiente y a todo. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un país este discurso del descrédito? ¿Cuánto tiempo puede aguantarlo? Pues personalmente creo... ¿Y qué puede hacer, en este caso, el Ministerio para contrarrestarlo? Pues personalmente creo que la cultura política de un país es fundamental en estas cuestiones y que lo primero que tiene que hacer una sociedad que cree firmemente en la democracia es no incurrir en este falso camino de la sospecha permanente hacia las instituciones y hacia los profesionales. Porque lo que no se puede afirmar es defender la profesionalidad de los 2.400 fiscales que aproximadamente existen en nuestro país, que son personas que tienen sus estudios universitarios, que preparan una oposición muy dura, que trabajan todos los días, que tienen un estatuto que les garantiza el ejercicio objetivo de sus funciones y decir de ellos sistemáticamente que son una suerte de ejército de cadena de mando al servicio de los intereses de un gobierno. Porque esos mismos fiscales van a seguir siéndolo con otro gobierno distinto y van a ser los mismos profesionales. Y otro tanto ocurre con los policías, de los que se dice cuando les afecta lo mismo, e incluso de los jueces, a los que defienden, pero solo también cuando no les afecta lo mismo. Un partido político responsable, un partido que además se presenta como alternativa de gobierno, tiene que respetar el juego institucional, ser consciente de la importancia política que esto tiene, y coincido en que una democracia no es sostenible si no hay un discurso firme sobre la defensa de los valores y los principios cívicos, y entre ellos el respeto a las funciones públicas, el respeto a las instituciones y a la actuación de cada uno de los elementos que son contrapoderes en el sistema. O con dirigentes. ¿Usted ha hablado personalmente con dirigentes del Partido Popular para llegar a una especie de entente con esto? Hemos manifestado reiteradamente nuestra preocupación respecto de esto. Creemos que es un discurso que no conduce a ninguna parte, que además, si algún día, y así será inevitablemente como en toda democracia, hay cambios de gobierno, ese gobierno se encontrará
con la realidad de tener que apoyarse en personas, en funcionarios que siguen haciendo, insisto, su trabajo como lo hacían el día anterior, que no deben ser deslegitimados, porque eso es la acción de todos los días, y espero que este tipo de reflexiones calen, aunque bien es cierto que he tenido que contestar como ministro en reiteradísimas ocasiones a preguntas parlamentarias del Grupo Popular que caminan precisamente en la dirección contraria, en la dirección de sembrar la sospecha sobre todo y casi todo, siempre que algo del aparato judicial afecta a entornos próximos a ese partido político. ¿Se ha prorrogado el plazo, en fin, o se ha establecido alguna especie de prórroga para intentar llegar a un acuerdo por fin de renovación del Tribunal Constitucional, o eso sigue absolutamente bloqueado, ministro? Nosotros esperamos, y aquí nuevamente es otro de los elementos claves. La responsabilidad de que el Tribunal Constitucional no esté renovado en plazo no es del Tribunal Constitucional, es de las Cortes Generales y, para ser más exactos, de los dos grandes partidos que tienen los 3/5 que la Constitución exige. El Partido Socialista, desde el primer día, y creo que podemos hacer toda la historia de lo que ha ocurrido, ha apostado por la renovación en plazo de las instituciones. Cambió la ley, el Partido Popular la recurrió, la ley orgánica del Tribunal. Quiero recordar todo el camino, porque a veces se nos va, y se esperó a que el Tribunal Constitucional aclarase las cosas. Y el Tribunal nos dijo que la ley era constitucional. Se hizo la modificación del reglamento del Senado y el Partido Popular la recurrió nuevamente. Se esperó para despejar toda duda y se nos volvió a decir por el Tribunal que era constitucional. Y a pesar de eso, tuvimos que convocar casi unilateralmente la comisión de nombramientos y mover todas las piezas en espera de que esa operación que en fraude de ley se produjo en la designación de candidatos por parte de las comunidades autónomas para el Senado, y digo en fraude de ley porque con solo 2 candidatos puestos, digamos, por el Partido Popular, difícilmente se respeta el espíritu de una ley que lo que quería era que los territorios mandasen personas que las representasen en el Tribunal Constitucional. Pues bien, a pesar de todo eso, nosotros hemos seguido con paciencia, porque sabemos que es importante que se produzca esa renovación y que debemos de estar a la altura de la responsabilidad institucional que tenemos. Pero los españoles tienen que saber que esa responsabilidad institucional no es solo cosa de uno, que es necesariamente imprescindible contar con el Partido Popular, y nosotros esperamos, después del anuncio que se ha hecho en la Comisión del Senado, de pedir una prórroga para poder desbloquear la situación, que esta vez sí se hace. Dígame una cosa, que así nos entenderemos muy deprisa, muy rápido. ¿El bloqueo de esta renovación ahora mismo tiene un nombre y apellido? ¿Se llama Enrique López? Si se soluciona este asunto, ¿habrá acuerdo? La renegociación sobre nombres se está llevando por los grupos parlamentarios, concretamente por el grupo parlamentarios en el Senado, y por tanto es algo sobre lo que no puedo adelantar ningún tipo de valoración. Lo único que sí les puedo decir es que hemos hecho un esfuerzo para que se desbloquease esta situación, que en este momento hay la posibilidad de que el Partido Popular coadyuve a salir de esta situación de impasse, y lo deseable es que esa renovación se produzca. Porque claro, uno se imagina, porque puede ocurrir, se imagina que este Tribunal Constitucional, este Tribunal no renovado, pudiera, y no muy a largo plazo, pues por ejemplo tumbar la ley del aborto, o incluso la ley de matrimonios homosexuales, que eso está ahí también sobre la mesa. ¿Usted se imagina un escenario así? Yo no espero que tengamos renovación en plazo y, por tanto, que los ciclos de vida del Tribunal Constitucional adapten a ese diseño. De todas formas, personalmente creo que tanto una como otra ley son plenamente constitucionales, por eso las hemos defendido, por eso el Partido Socialista las ha votado, y creemos que son leyes, además, homologables, sobre todo la de la ley del aborto, perfectamente a las que existen en cualquier otra democracia de nuestro entorno, que tienen, por cierto, en sus constituciones reconocidos los mismos derechos y libertades que la nuestra. Homologables incluso a la inversa. No sé si sabe que en el Reino Unido hoy los liberales han propuesto regular por ley los matrimonios homosexuales también, y que van a intentarlo sacar adelante. En eso yo creo que como españoles, como sociedad, es un orgullo haber hecho tan pronto esta ley y sí adelantarnos desde nuestras posiciones al reconocimiento de esos derechos. Oiga, ministro, vuelvo al acto de ayer, de apertura del año judicial. El presidente del Supremo, Carlos Díbar, dejó una reflexión muy interesante también sobre esa reforma que está pendiente para que los fiscales puedan instruir causas, cosa que ahora solo hacen los jueces. Es una reforma que lleva bastante tiempo pendiente. No sé si en esta legislatura será plazo suficiente como para verla aplicada, porque dijo Carlos Díbar que eso hay que hacerlo con mucha prudencia. Efectivamente, hacerlo con prudencia no quiere decir que no haya que hacerlo, y es perentorio, es necesario que lo hagamos, por varias razones. La primera, porque el 70% de los asuntos de nuestro sistema de justicia son de naturaleza criminal.
No se puede modernizar ni agilizar nuestra administración de justicia si no cambiamos una ley del año 1882. Una ley con una lógica y pensada para una sociedad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy. Primera cuestión, que es casi de relato histórico, esa necesidad. En segundo lugar, porque Francia ya lo está haciendo y, por tanto, salvo Francia, que está en plena reforma, solo quedamos nosotros en el panorama de los países democráticos, no solo europeos, sino de los países democráticos en general, donde las funciones de investigación y las funciones de enjuiciamiento siguen mezcladas. Y eso no es bueno, pero sobre todo no es bueno para los ciudadanos. Y, en tercer lugar, porque los ciudadanos necesitamos tener una ley de procedimiento criminal, de enjuiciamiento criminal, donde tengamos claramente nuestros derechos asegurados, de manera nítida, específica, y que el juez sea, sin equívocos, el garante de esos derechos. Por tanto, que la investigación esté en manos del juez es dedicar el juez a lo que la Constitución dice que debe hacer, juzgar. Y eso no es menos juez, sino más juez. Será el juez que controle la investigación y será el juez que garantice de manera inequívoca los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Pero para que lo entendamos los legos, quiero decir, el espíritu fundamental de esa reforma es que los fiscales asuman el trabajo de investigar los asuntos más complicados, más delicados, más graves. Es que la investigación de todos los asuntos, en principio, recaigan en manos de los fiscales, como ocurre en Portugal, en Alemania, en el Reino Unido, en cualquier país de la Unión Europea, en los Estados Unidos. Por tanto, una cosa es quién hace la investigación y otra cosa es quién controla esa investigación. Nosotros queremos que quien deba hacer la investigación es el Ministerio Fiscal, pero que el control de esa investigación corresponde a los jueces. Este es el diseño, que no es original, que insisto, es el que está en casi todos los países democráticos, por no decir en su práctica totalidad. Y en esa línea es en la que estamos trabajando. ¿Que hay que hacerlo con prudencia? Sin duda, pero que hay que hacerlo como sociedad también. Pero será en esta legislatura, ¿usted cree? Nosotros estamos intentando que así sea y, de hecho, he anunciado que tendríamos un primer borrador de anteproyecto de ley para finales de año y espero que ese trabajo, aunque es complejo, porque no es solo cambiar el procedimiento, es cambiar también la estructura de los tribunales, porque hoy tenemos tribunales de instrucción y, por tanto, tendríamos que reubicar en el sistema, darle nuevas funciones. Es decir, es una operación legislativa compleja, pero sí la queremos llevar a cabo porque España la necesita. Ministro, ¿ya tiene servicios mínimos el día de la huelga general en justicia? Yo espero que hoy finalmente se pueda tener un acuerdo. Ayer me manifestaba de manera optimista al respecto, pero solo desde una convicción, porque creo que los que se sientan en esa mesa, también los sindicatos, quieren hacer un ejercicio de responsabilidad, son conscientes de que el derecho de huelga tiene que ser compatible con los demás derechos de los ciudadanos, que no se puede bloquear, por tanto, un país, que el que quiera trabajar tiene que poder hacerlo. Y estoy convencido de que en consecuencia se llegará a un acuerdo en esa materia. ¿Cómo cambian las cosas en política y en la vida en general? ¿Usted se imaginaba cuando entró en este gobierno que un día los sindicatos le convocarían una huelga general? Pues probablemente no, pero cuando uno... Bueno, no lo imaginaba nadie, no solo usted. Claro, pero cuando uno entra en un gobierno sabe que las circunstancias cambian, que las decisiones de gobierno son decisiones que algunas se tienen que adoptar pensando en el medio y en el largo plazo, pero otras son de corto plazo, y no contaba tampoco, eso es cierto, con que tuviésemos que vivir la mayor crisis económica de los últimos 80 años. Eso marca, sin duda, la gestión del gobierno de España, pero de todos los gobiernos en la actualidad. Ya sé que siempre es complicado hablar del jefe, pero usted tiene a gala decir las cosas claras y doy fe de que así lo hace. Esta mañana, no sé si se ha escuchado un ratito la tertulia, hemos estado hablando de la visita del presidente Zapatero a Nueva York, que le ha salido bastante bien esa serie de encuentros con financieros, con inversores, con los periodistas estos diabólicos, entre comillas, del Wall Street Journal. No sé, tiene uno la sensación de que en los últimos 5 meses, desde que Europa se puso como se puso, hay una línea más clara, hay una intención más fijada. Bueno, Enrique Gil Calvo le ha mandado a la sepultura hace un rato a Zapatero, a la sepultura electoral. Pero bueno, eso son opiniones para todos los gustos. ¿Usted le ha visto en los últimos meses un cambio, más energía, más planes, más argumentos? Porque desde fuera da esa sensación. Yo no sé si acertará o no, pero desde fuera da un poco esa sensación. Yo lo veo muy vivo, ¿no? Afortunadamente para todos. Y es verdad que esa primera sensación de no tener un rumbo cierto también se debe a que nadie tenía
ese rumbo cierto en los primeros momentos de la crisis económica. Yo quiero recordar que las primeras recomendaciones de todos los organismos internacionales era, pues, adoptemos políticas de corte keynesiano, es decir, disparemos la inversión pública para compensar la deuda en el sector privado, movilizar el empleo y tal. A los pocos meses nos dijeron precisamente lo contrario, estos sabios que son los que gestionan de alguna manera la economía mundial. Y por tanto, los desajustes en la implementación de las políticas económicas los hemos vivido todos, y hemos vivido el proceso de recuperación muy rápido de Alemania y la caída también muy rápida, ¿no? Y las imágenes falsas que a veces produce un proceso donde todos vamos aprendiendo día a día. Creo que en este momento la información sobre cómo salir de esta crisis económica es más fiable, existen mejores datos, más sólidos, y creo que la línea está más reafirmada desde el punto de vista de la estrategia europea y también de la española, y que las medidas que hemos adoptado desde hace tiempo en esa dirección comenzarán a dar sus frutos. Zapatero está tan vivo que usted tiene claro que se va a presentar como candidato, ¿no? Sin duda es el mejor de los candidatos posibles, y estoy seguro además que con él ganaremos las próximas elecciones. Francisco Camaño, ministro de Justicia, muchísimas gracias por estar esta mañana en la SER. Muy amable. Y mucha suerte. Muchísimas Gracias gracias también a estos contertulios, a quienes ya despedimos, al sepulturero Enrique Gil Calvo, a Matías Vallés y a Vicente Jiménez. Que tengáis un buen día, amigos. Venga, hasta luego.